¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la terracita que vuelve a abrir sus puertas en días intensos, en clave Barça, con noticias que tienen que ver con lo que pasa en el campo y con lo que pasa en los despachos, con un protagonista en portada, sin duda, como es el de Marcus Rashford. El inglés ya está en Barcelona y en breve, si no lo ha sido ya, será oficialmente anunciado como jugador del Barça, cedido, eso sí, un año por el Manchester United. Pero ¿qué Rashford llega? ¿El talento de explosiones intermitentes, el delantero que ilusionó a media Inglaterra, o un reto para Flick y su capacidad de rehabilitar jugadores? De eso hablaremos, claro, pero también del Camp Nou, porque no, el Gamper, como sabéis, no se jugará allí y eso, más allá del simbolismo, abre muchas preguntas sobre el estado de las obras, qué pasa con los palcos VIP y sobre todo con la credibilidad institucional del club. Hoy con Mark Duck tocaremos todos los palos. Y sí, también habrá hueco para la sonrisa y el juego, porque esto es la terracita. Vuelve el Trivial con nuevo duelo entre mecenas de Club TVP y sí, también habrá jugador escondido. Esta vez, para no perder la costumbre, me lo he currado y mucho con las pistas. Así que vamos a ir arrancando, pero siempre, como hago casualmente todos los programas, te pediría, porque no cuesta nada, que le des a me gusta en iVoox y YouTube, que nos pongas estrellitas en Spotify, que no cuesta nada de verdad, y así abrimos como debe ser, motivados y con ganas de pasar un buen rato este verano hablando con gente como, por ejemplo, el amigo Tony Martínez, que está por aquí ya. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma, pues encantadísimo de estar aquí, una terracita más, un programa más. Y tú que vienes directamente de nunca mejor dicho, de tu directo, ¿no? Correcto, sí, yo salgo de un directo y me meto aquí en Team Barça Podcast, pero bueno, aquí es mucho más tranquilo, mucho más reposado, es terracita en estado puro y muy feliz. Sí, Tony, es decir, que estoy muy feliz. Tony hace directos en TikTok, por si alguno no lo sabe, Tony Martínez Bromas, podéis meteros ahí, ver lo que hace, lo pasaréis muy bien, pero es un ritmo un poquito más vertiginoso que el que tenemos aquí en Team Barça. Y por aquí también está alguien que yo sé que tiene muchas ganas, todavía no lo hemos hecho, de hacer una terracita de verdad, donde hay que hacerla, en una terracita, como es el amigo Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? Yo ya vi la posibilidad de ir a visitarte a Huelva, pero las fechas no coinciden. No. Y hacíamos una terracita como tenía que ser. La pero haremos. mira, no le has puesto nada a Tony para tomar. Estas terracitas secas no funcionan bien. Es verdad, tú siempre te pides algo y no eres muy... En ese sentido no innovas mucho, ¿no? Tú con lo que te pides en las terracitas, ¿no, Gus? Hoy sí traje una novedad bastante española, por cierto. Yo creo que ustedes no saben lo español que es esto. Mira, primero, para hacer honor a Radford, tengo una taza de Inglaterra, ¿verdad? Aquí, genial. Y hielo. Muy ¿cierto? bien. Esto de café con hielo es muy español, si no lo sabéis. Bueno, pues te pongo, ahí está, el hielo, que se escuche bien, porque ver no se puede ver lo que está tomando Gus. Y al amigo Tony, ¿qué le ponemos? Tony, ¿tú tomas algo o no? Hombre, a mí el cafelito, pero me pones, échame un aliñadito de algo, lo que sea, para animarlo. Lo que sea, me da igual. Pues también te lo voy a tirar. Ahí estamos. Que suene bien el hielo, que hace calor, ¿eh? Hace calor, no en todos los sitios igual. Yo en Alemania tengo menos calor que vosotros. Y hoy nos toca hablar de, bueno, ya de hecho lo comentamos en la última terracita, lo del tema de Rashford, que aquí el señor Tony Martínez se tiró a la piscina y con mucha agua. Él sabía de lo que hablaba, había visto además hace muy poquito un partido de Rashford contra el Barça en esa eliminatoria de 2019 de Europa League, que por cierto no lo hizo mal Rashford en aquel partido, no hace mucho de ello. Bueno, ¿cómo te has quedado con la noticia? Tony, ¿te gusta, ¿no? Que Rashford sea jugador por lo menos durante una temporada del Barça? Pues justo por eso decía que estoy muy feliz, porque sí, creo que es una de las piezas que le faltaba al Barça para completar una delantera, por lo menos una delantera. Luego ya hablaremos de otras posiciones, pero creo que para la delantera es una de las figuras que le faltaba para complementar, porque además Rashford puede jugar por la izquierda,
puede jugar por la derecha. Arriba ya han dicho o he leído que no va a jugar arriba, de 9 no va a jugar, pero también tiene opciones de jugar de 9. Yo lo he visto jugar de 9 y también puede hacerlo perfectamente. Sí. Pero bueno, ya he leído que no va a jugar. Pero da igual, por la izquierda yo creo que nos va a dar una solución, va a abrir el campo muy, muy bien. Es totalmente compatible con todos los futbolistas que están a día de hoy en la plantilla, en la parte de arriba, y me parece un acierto descomunal, un acierto por encima de los Nico Williams, Luis Díaz y demás. Por muchas cosas, digo esto. Acierto la llegada, pero tú ya, si te tienes que adelantar un poquito más, ¿el rendimiento de la temporada tú lo ves siendo consecuente con eso que tú esperas? Pues yo es que creo que ha venido bajándose el sueldo, por lo menos eso han dicho, ¿no? Bajándose un 30% el sueldo, ha venido con muchas ganas de reivindicarse, viene después de 2 años donde lo han ninguneado en Manchester. Es verdad que Unai Emery en el Aston Villa sí que sacó una buena versión, no la mejor, pero una buena versión de Rashford, y creo que sí que vamos a ver un buen Rashford y que en caso de que así sea, una opción de compra de 35 millones de euros que se está hablando, me parece una oportunidad de mercado fantástica para un jugador que si se reivindica es un jugador top class. Yo no sé si Gus es tan optimista así para arrancar, y por cierto estamos ya dando por sentado Rashford. Yo hace poco en una tercita pedía perdón por lo que hicimos con Nico Williams y aquí estamos lanzándonos ya a hablar de Rashford. Si todavía no es oficial, pero se intuye las horas en las que estamos este lunes con ya en Barcelona el jugador inglés, que esto se va a hacer oficial en breve. Gus, ¿tú eres optimista o no? ¿O la mitad? ¿Cómo lo ves? Usualmente suelo ser bastante comedido, pero para mí era el perfecto extremo izquierdo del Barça, por muchas cosas. Por el nivel, lo económico primero, cedido, siempre fue mi idea, por lo económico, y luego por esta disputa con Rafinha que puede ser positiva para él, es decir, no es una amenaza absoluta y después iba a estar medio Twitter Barça pidiendo a Rafinha y medio Twitter Barça pidiendo a Nico Williams, por ejemplo. Es un poco más balanceado porque tienen también la misma edad, el precio no está tan alto si lo terminamos comprando después de un año, me parece un regalo, de hecho 30 millones. Esa parte me parece fabulosa en la gestión de los tiempos, de las pretensiones de cada futbolista, de balancearlo bastante bien, de no sentir Flick, aunque no creo que lo haga, ¿no? Pero sentir ninguna presión por tener a este jugador o el otro en el 11 titular. Yo creo que lo va a encajar bastante bien. Además, Rashford yo creo que ofrece todo lo que necesita el Barça y el estilo de Flick que quiere implementar. Es ese perfil de jugador que a Flick le debe encantar más que ningún otro. Sí es verdad que no te da una variabilidad de, bueno, se pega la banda y ya está, y te da esa otra soltura, pero es el relevo perfecto para Rafinha. Lo que se escuchó por allí de que Rafinha puede pasar a 9, yo lo veo bastante posible, que se pueda probar usando a Rashford del extremo izquierdo, porque te cumple ciertas cosas que podemos abordar luego. Pero yo sí estoy bastante optimista con este fichaje. De hecho, pocas veces consigo acertar en una ventana de fichaje 2 de 2 hasta ahora. Bueno, 3 de 3. Esto es suponer cosas que no sabemos, pero ¿pensáis que lo de Rashford es una solución casi de última hora, un plan B, un plan C? Porque lo de Nico era la opción real y lo de Luis Díaz era la opción también que quería Deco. Ninguna de las dos sale y van a por la que en un principio se pudo tantear porque era cesión, porque era un coste menor, pero había una parte también que a lo mejor el club tiene en su mano, no lo sé, con que el jugador pues trae problemas a lo mejor también dentro del vestuario, jugador complicado, conflictivo, con Amorín acabó como acabó, ahora lo comentaremos con Juan Yagüe desde Inglaterra. No sé, que ha sido como una opción de última hora que además puede venir muy bien para que no se hable otras cosas. Se ha acelerado todo muy rápido, porque lo del Camp Nou, que después también comentaremos, la no vuelta al estadio con lo del Gamper y demás. ¿O es simplemente que al final, bueno, Rashford es la mejor opción por lo económico, por todo, y era el hombre que desde el minuto 1 se quería? Yo lo que siento es, yo creo que Rashford era lo que quería Flick, honestamente, por lo que podemos conversar luego, tácticamente, lo que te puede dar el perfil del jugador. Y yo creo que Nico Williams era algo más de Laporta, honestamente, y Luis Díaz era algo de Deco. Luis Díaz no es una novedad para Deco. Luis Díaz estuvo en el Porto, fue bien visto por él, lo quería de agente en algún momento, por lo cual también puede ir por ahí los tiros de Luis Díaz. Pero yo creo que Rashford era la opción. Y yo creo que sí, es verdad, las últimas noticias que salieron, yo creo que puedo estar de acuerdo con ellos, en donde ya Flick dijo, bueno, acabemos este tema de una vez, que yo quiero hacer pretemporada con los jugadores y los quiero tener todos en pleno para saber con quién puedo contar, ¿no? Yo lo veo más por allí. No creo que haya sido una estrategia del club hablar de Luis Díaz para luego fichar a Rashford. Yo creo que no va por allí.
sino que prácticamente se terminó decidiendo de que la mejor opción, tanto económica como de perfil, era Rashford. Yo no creo que fuera la primera opción, pero tampoco creo que fuera la última. Es decir, creo que tenían, estoy un poquito de acuerdo con Gus, creo que tenían todos los caballos puestos ahí en la puerta y se han ido dando cuenta de que Luis Díaz era imposible porque a nivel económico era imposible. Nico Williams ha borrado el solo de la ecuación y les ha quedado la última opción, la única opción, no la última, de Rashford, que para mí era mi favorita desde el principio. He de decir, y esto es muy culé, que ahora es como de despechado el decir que no me apetecía que Nico Williams jugara en el Barça. A mí Nico Williams me apetecía y mucho, muchísimo, por esa conexión con Lamine, por muchísimas cosas y sobre todo por el daño que le iban a hacer esa dupla al Madrid, ese dolor que les iba a causar, a mí me ponía muchísimo. Pero es verdad que Rashford, he empezado a escuchar algunas tertulias deportivas desde Madrid estos 2 días atrás, donde empiezan a criticarlo. Y eso es algo muy bueno, muy positivo, porque quiere decir que están nerviosos. Están nerviosos desde Madrid con el hecho de que hayamos fichado a Rashford y creo que tienen el por qué estarlo. Entonces no creo que sea la última opción. Yo sobre esto de que en Madrid pues lo están vendiendo mal a Rashford, ya ponía yo un tuit por la cuenta de Team Barça y con Sergi esto lo hemos comentado internamente, Sergi que no está hoy, sobre la vuelta al mouriñismo. Y me explico. Recordemos el año 2011-2010. Yo lo recuerdo muy bien, no lo olvido, porque fue el año en el que yo le cambié el nombre a mi cuenta de Twitter. Era JM Romero algo. Y fue ponerle Guardiolato después de aquel año 2010-2011 con un Barça campeón de Europa en Wembley. Que seguro que la gente, alguno, el más mayor, se acuerda de lo que ese año ocurrió, esa temporada, la llegada de Mourinho al Real Madrid y la presión mediática desde Madrid con Marca y Eduardo Inda, Alfredo Relaño y el Villarato. Esa temporada fue brutal a nivel de presión mediática porque había que hundir al Barça de Guardiola y había que atacar directamente a Pep, ¿no? Más que al equipo en sí, a Pep porque era la figura indiscutible de aquel equipo, el gran líder, ¿no? Y yo veo ya cositas en este inicio de verano que me hacen ver de que la maquinaria se ha puesto en marcha de nuevo. Yo no soy de ver conspiraciones, no me gusta el victimismo, pero sí que la parte mediática me gusta observarla por razones obvias. Y yo veo cosas, veo cositas, veo portadas, veo noticias sobre Rashford, sobre el problema que puede ser muchos jugadores en el centro del campo del Barça, en fin, todo negativo, todo con un tono muy pesimista, negativo, buscando, no sé, intoxicar, buscando que esto afecte. El tema de los vendajes, por ejemplo, que es una cosa casi que sale de Twitter, que eso no es una cosa que viene de ningún medio, aunque después los medios se han hecho eco de eso, ya ha llegado a los jugadores del Barça y hacen señales a los vendajes, Lamine, Rafinha, se lo toman a coña, pero es una cosa que está ahí. Es una intoxicación general que se hace sobre el equipo y yo creo que este año, ya lo digo a la gente que nos escucha, que se abrochen fuerte los cinturones, no para pasárselo bien, sino para pasarlo un poquito mal, porque va a ser una presión asfixiante porque este Barça viene como viene y el Madrid viene de un año en blanco, no lo olvidemos. Y otro año en blanco del Madrid casi te diría que es una cosa que no se puede permitir. Y bueno, ha habido un cambio en el estamento arbitral. Habréis visto ya por redes sociales lo del Chema Alonso y sus tuits madridistas, que está también dentro de toda esta nueva junta directiva del Comité Técnico de Árbitros. En fin, yo lo dejo ahí. Cada uno que piense lo que quiera, pero no podía no decirlo en este comienzo de programa. Pero antes de seguir con Rashford, de irnos a Inglaterra, tengo por aquí ya la nueva pista del jugador escondido. Va a ser Tony el que lea la primera pista, que yo me la he currado mucho, lo digo. Pero antes de todo eso, Tony, felicito por aquí a quien acertó el primero, el nombre de Eric García, que era el personaje, el jugador escondido que buscábamos en la última terracita, fue el amigo Álvaro, como casi siempre. También Mermi en iVoox se le juntó diciendo el nombre de Eric García. Y en Spotify también el usuario Xavi Quédate decía Eric García y él ponía los datos además concretos. Nació el 9 de enero entre un Oviedo-Barça en el que metió 2 goles Kluivert y 1 Rivaldo y el Barça-Valladolid del 13 de enero, eso lo digo yo, donde el holandés marcó otro gol y el brasileño lo mismo. Y que se parece a Piqué, añadía Xavi Quédate, debido a su posición en la zaga, su paso por un equipo de Manchester y por uno de Primera Española, Piqué en el Zaragoza y Eric en el Girona. Respuesta perfectísima de Xavi Quédate. Y dicho esto, ahora, Tony, te cedo la palabra para que lances ya la primera pista del jugador escondido de esta semana. Primero, decir ídolo Kluivert. Eso, cada vez que menciones a Kluivert en Team Barça tengo que decirlo, ¿vale? El jugador escondido que buscamos
esta semana guarda relación con Marcus Rashford, pero no es inglés. Es una pista que puede despistar, nunca mejor dicho. Es un jugador que guarda relación con Marcus Rashford, pero no es inglés. Hasta ahí podemos leer, porque si no ya diríamos mucho. Y ahora sí, en esta parte del podcast tenemos que irnos a Inglaterra, concretamente a Liverpool, porque tenemos que enfocarnos más de lleno en lo que es el Rashford visto desde su país, ¿no? Desde Inglaterra. Y tenemos por aquí a Juan Yagüe, que vive en Inglaterra, que vive en Liverpool, que ha visto mucho a Rashford y que es un lujo tenerlo aquí. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Pues un placer estar aquí con vosotros. La verdad que Juanma, ya sabes que no soy del Barça, pero sí que sé que vuestro producto en el mundo culé es muy seguido, así que, oye, un placer estar aquí para hablar de Rashford y de lo que haga falta. La verdad que es un fichaje bastante ilusionante. Bueno, ilusionante es la palabra con la que abres. Te sumas entonces al barco de Tony, que también lo ha recibido muy bien, a la figura de Rashford, como un grandísimo fichaje. Yo es que te quiero preguntar por la parte a lo mejor menos positiva, para empezar por ahí y después ir subiendo hacia lo positivo. ¿Qué es lo menos optimista de este fichaje para el Barça? Pues mira, lo menos optimista ha sido que ha tenido problemas con sus dos últimos entrenadores en el Manchester United, tanto con Ten Hag como con Amorim. Ha tenido problemas de circulación, ha tenido accidente de coche, le han multado por exceso de velocidad. Y lo último también ha sido que desde que renovó su contrato, tras hacer un temporadón hace 3 temporadas, pues no ha rendido igualmente, ¿no? Así que si queremos empezar por lo malo, vamos a dejarlo en esos dos aspectos, ¿no? En el problema de la disciplina con los entrenadores y en el bajo rendimiento que ha tenido los 2 últimos años. Sí, porque yo leí por ahí que se fue de fiesta un par de veces, llegando al entrenamiento casi sin poder entrenar, que Amorim llegó a decir que pondría antes al técnico de porteros, que tiene casi 60 años, del United, antes que ponerlo a él en el equipo. La sensación que da es que el Manchester se lo ha querido quitar de encima, Juan. Sí, a ver, el tema está en que con Amorim la relación estaba totalmente enquistada desde aquel derbi de Manchester de diciembre del año pasado, donde empezaron las desavenencias entre el futbolista y el entrenador, luego acabó saliendo el Aston Villa y luego el Aston Villa también ha tenido un problema de que al no entrar en Champions y el coste de la plantilla que tenía, con unos ingresos limitados, encima jugando Europa League, pues no podían acometer la operación, ¿no? Además, Rashford acabó la temporada lesionado y tal, y bueno, pues al final se decidió no acometer la operación. Y bueno, la verdad que siguiendo a Amorim en el banquillo del Manchester United, pues Rashford no tenía opciones de seguir en la plantilla, ¿no? Así que bueno, pues lo mejor para todos parecía que se diera una salida y bueno, pues una cesión con opción de compra quizás sea lo más adecuado para el Barça y quizá un poquito menos para el Manchester United, ¿no? Porque si hay algún tipo de lesión o el jugador no rinde lo que sea, pues tendrá que volver a Old Trafford con un salario que de por sí es bastante alto. Y si se revaloriza por lo que sea esta temporada, pues por 30 millones de euros no parece una mala operación. Allí en Inglaterra, ¿cómo ha caído el fichaje o la cesión? Porque, bueno, en Twitter, por ejemplo, Fabrizio Romano anunciaba el fichaje con el Here We Go famoso y se ha ido a, no sé, 500.000 de me gustas, muy cercano a lo que fue el anuncio, por ejemplo, de Mbappé, por poner un ejemplo. ¿Cómo ha sentado allí el fichaje? Bueno, la verdad que, a ver, Rashford es un jugador mediático, no ha jugado 60 partidos con la selección inglesa, en su irrupción al principio de su carrera 2015-2016 fue un jugador que daba la sensación que iba a ser un jugador generacional, que iba a ser un jugador referente durante muchos años en el fútbol inglés, y es cierto que no ha sido así, pero ha sido aún así un futbolista que ha movilizado muchas causas sociales, especialmente en la época de la pandemia, que se ha identificado mucho con la clase trabajadora de Manchester, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un jugador mediático, ¿no? Quizá no de los más mediáticos al nivel de Bellingham o de Harry Kane, pero sigue siendo un jugador de mucho seguimiento, ¿no? Y al final el Barça es un equipo que también atrae mucho aquí en Inglaterra y bueno, pues si añades un jugador inglés al FC Barcelona, estando Bellingham en el Real Madrid, pues ya está, ¿no? Tienes la mezcla perfecta. La sensación que tengo, Juan, es que necesita un cambio de aires. Rashford ya incluso en el final de la temporada pasada con la cesión a Aston Villa rindió bastante bien hasta que se lesiona. Como que le viene bien salir de Manchester sobre todo, ¿no? Sí, él además ya estaba priorizando el salir de Inglaterra, ¿no? La cesión a Aston Villa ya, pues digamos, fue un tiro en el último segundo a ver si funcionaba con Emery, ¿no? Que es un entrenador al que le gustan este tipo de fichajes para intentar resucitar viejas glorias. La verdad que con el tema de Asensio y de Rashford no termina de funcionar, aunque ninguno de ellos estuvo mal en enero. La verdad, el Aston Villa, desde que llegaron los dos, mejoró bastante su rendimiento porque la primera parte de la temporada con los partidos de Champions y demás entre semana pues estuvieron bastante mal, pero luego tuvieron un muy buen rush entre enero, febrero, marzo y tanto Rashford como Asensio estuvieron dejando un buen impacto, ¿no? Pero sí, la verdad que daba la sensación de que ningún equipo grande de Inglaterra lo iba a querer y no daba la sensación de que Rashford pudiera acabar en un equipo
no sé, como el Brighton, ¿no? Primero por el tema del salario y segundo por un tema de ambición profesional del futbolista. Así que, bueno, pues el tema del Barça cuadra bastante bien. Y bueno, pues la verdad que tiene bastante sentido todo, tanto para el jugador como para el Manchester United como para el Barça, bajo mi modo de ver. Yo ya he comentado que estoy muy contento con este fichaje, pero hay una parte que sí que me preocupa y es la parte más individualista de Rashford. Esto es así, tú que lo has seguido mucho y lo has visto mucho, tiene una parte individualista que puede no compaginar muy bien con los Olmo, con los Pedri, que están tan acostumbrados a jugar en equipo con esa parte individual de Rashford. Bueno, a mí me da la sensación de que Rashford ha tenido este tipo de carrera que tienen muchos futbolistas desequilibrantes que son jóvenes y van evolucionando, ¿no? Él empezó pues siendo muy voluntarioso, siendo muy generoso, intentando hacer todo por el equipo, pero con el paso de los años y con su mejora en el rol de la plantilla, con su mejora en la importancia a nivel futbolístico, ¿no? Con su mejora individual, pues digamos se le fue subiendo un poquito a la cabeza, ¿no? Y con ese último contrato que firmó, que me parece que fue hace 3 años, ahí digamos directamente empezó a olvidarse del fútbol. Como ha dicho Juanma antes, hubo una noche que salió en Belfast y luego se presentó por la mañana a entrenar en unas condiciones, vamos a decir, poco adecuadas. Pues no sé, parece ser que del fútbol ha dejado de ser su prioridad, ¿no? Y ahora mismo está en la plenitud de su carrera con 27 años, tiene mucho fútbol, es un futbolista que sin haber estado siendo el referente en el fútbol inglés, porque el Manchester United no lo ha estado, ha conseguido brillar en un equipo que ha estado totalmente desestructurado, tanto en el banquillo como en la dirección deportiva, como en la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha tenido contextos muy adversos y ha sabido brillar en ellos, pero luego es cierto que cuando ha tenido que dar el do de pecho, o se esperaba que podía ser un jugador referente para encabezar el proyecto del Manchester United, ha estado más pendiente de otras cosas que del propio fútbol, ¿no? Así que la verdad que quizá ese es el pero y la duda que pueda generar a corto plazo. Solo Haaland, Salah, Casemiro y Van Dijk cobran más que él en la Premier League y, como decía antes Tony, 30% creo que no se ha bajado de salario, creo que son 15% de la ficha, que ya es dinero, vendría con unos 14 millones de euros brutos los que ganaría en el Barça durante una temporada, que son unos 7 aproximadamente netos, porque es que lo que se le hizo a nivel de renovación, como tú decías, Juan, era un jugador con un impacto mediático de los que más proyección tenían en Inglaterra, ¿no? Sí, además, una cosa de lo que dices, Juanma, hay muchos futbolistas del Manchester United que en sus contratos tienen una cláusula que si no juegan Champions League se les baja entre un 15, un 20, un 25%. Depende del jugador, va más o menos, ¿no? Yo recordaba esto bastante cuando estaban pasando las eliminatorias de Europa League, porque es cierto que ellos estaban jugando un título, ¿no? Pero se estaban jugando mucho dinero. Y Rashford, independientemente de que no estuviera en la plantilla, su contrato seguía siendo parte del Manchester United, así que para él lo mejor hubiera sido que el Manchester United hubiera jugado Champions League, ¿no? Pero bueno, la verdad que creo que es su última oportunidad, creo que es su último gran tren, creo que tiene un escenario que puede llegar a funcionar con Flick, que le puede sacar partido, pero me da la sensación de que va a tener que centrarse en el fútbol, que creo que ese es la mayor interrogante que puede haber con él. Pero bueno, puede ser un jugador que sea un buen reemplazo para Lewandowski el año que viene si las cosas funcionan, pero tiene que centrarse en lo que pasa en el terreno de juego y dejarse tanto de la fanfarra y de la reverberación que pueda haber más allá del césped. Bueno, llega a un sitio que no es mal sitio para la fiesta, como es Barcelona, pero bueno, yo entiendo sobre todo que Hansi Flick aquí, Juan, tú lo ves desde fuera, desde Liverpool, no estás en Barcelona, no sigues tanto como nosotros al Barça de Hansi Flick, pero la sensación que da es que Hansi Flick quizás sea la persona idónea para enderezar el camino de Rashford, ¿no? Claro, yo es que lo veo precisamente, ¿no? Me da la sensación de que lo que ha hecho Flick con Rafinha, lo que ha hecho Hansi Flick con Ferran Torres, lo que ha hecho Hansi Flick con De Jong, me parece que es un entrenador que le puede dar a Rashford lo que necesita. Me parece que tiene el contexto idóneo, que además no va a tener la presión de ser el jugador número uno, que aún así va a poder aportar, que va a tener minutos. Creo que tiene un escenario muy favorable para darle un impulso a su carrera, ¿no? Después de todas las cosas que le han pasado, pero también creo que eso, ¿no? Que si las cosas no funcionan y el Barça ve que no tira para adelante, que no aporta lo suficiente, pues tendrá que volver a Manchester y a partir de ahí sí que la cosa pintará muy negra, ¿no? Así que tendrá que poner de su parte porque el Barça tiene un nivel de exigencia tremendo, a nivel deportivo también ahora mismo con mucha presión en otras facetas del club, como vosotros sabéis, así que tendrá que rendir, tendrá que esforzarse y tendrá que comprometerse, ¿no? En un momento muy puntual y muy importante, trascendental para su carrera. Has dicho que lo ves como recambio en un futuro de Lewandowski. ¿Lo ves de 9 del Barça? Creo que, a ver, quizá no lo sea para todos los partidos, pero es un jugador que puede jugar de delantero. No digo para jugar todos los partidos, pero es un jugador que puede hacer goles, es un jugador que puede dar asistencias. Quizá su
posición predilecta para él sea la de extremo izquierdo, pero ha tenido etapas en las que ha jugado de delantero y lo ha hecho bien. Es cierto que no es un futbolista demasiado fuerte ni demasiado físico, pero es un jugador que tiene buena movilidad. Yo creo que se podría combinar muy bien ahí con Dani Olmo, con Rafinha, con Lamine Yamal. Creo que es un jugador que le puede venir muy bien al Barça por esa versatilidad, por esas características que tiene, y además que es un jugador que también tiene mucha experiencia, ¿no? Más allá de que el Manchester United no haya tenido buenos proyectos ni haya cosechado muchos éxitos, Rashford ha sido importante, ha jugado muchos partidos y muchos minutos, ¿no? Y eso creo que puede ayudar al Barça con un número muy, muy grande de partidos, ¿no? Es que entra en un vestuario que está muy, muy compacto, muy, muy unido ahora mismo, que se juega de memoria y va a tener que hacer un esfuerzo, evidentemente, Rashford, por aclimatarse, pero la sensación que da Gus es que desde fuera, lo estamos viendo todos, ¿no? Las ganas del chico de cambiar de aires, de venir a Barcelona, con esa entrevista que le hizo a los ex-Buller en YouTube, que es una comunidad muy culé y él sabía dónde iba. Se ve que tenía, lo de bajarse el sueldo, ¿no? Mismamente, que tiene ganas de que empezar de cero casi. Sí, yo estoy completamente de acuerdo sobre la renovación del contrato y el cambio de personalidad de Rashford después de esa renovación del contrato. Se notaba en todos lados, no solo llegar tarde a los entrenamientos y irse de fiesta, sino el rendimiento era diferente, el compromiso era distinto. No sabemos por qué. Yo siempre digo que los futbolistas tienen esa parte humana que a veces olvidamos y condiciona mucho el desempeño futbolístico. Puedo darle un ejemplo de cualquier jugador del Barça antes y después de Flick, de cómo mentalmente son una máquina, y yo creo que Rashford viene al Barça realmente para querer quedarse aquí. Yo no lo veo como una transición para mejorar. Yo creo que el contexto que se ha dado también es real. En Inglaterra pocos se van a arriesgar por Rashford en este momento, aunque haga 30 goles con el Barça, va a ser bastante complicado. Pero yo creo que él viene con el proyecto de convencer y quedarse, y sobre todo encontrar esa parte que le ha faltado de motivación, que claramente está allí. Pero, de nuevo, yo creo que el encaje futbolístico es grandioso y todas las partes envueltas están completamente correctas. Es decir, ha sido una decisión para todos perfecta que Rashford llegue al Barça, y justo en este momento también. Es curioso porque la historia del fútbol son poquitos los jugadores ingleses que fuera de las islas rinden muy bien, ¿no? El caso de Bellingham puede ser una excepción, ¿no? Y a Rashford ojalá que sea también otra que fuera de Inglaterra rinda al nivel que se espera de un jugador que las condiciones las tiene, el talento lo tiene, la regularidad ya es otra historia y dependerá mucho de él, tanto como de él como de Flick, ¿no? Juan, para ir terminando, estás en Liverpool y aunque esto no tenga que ver estrictamente con el Barça y con Rashford, claro, lo de Liverpool este verano ha sido tremendo. Te he visto además en televisión comentando todo lo de Diogo Jota. Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el club? ¿Cómo se vive todavía el tema? Bueno, aquí en esta ciudad, la verdad que yo que llevo ya 8 años, me he dado cuenta y he llegado a sentir la misma desgracia que siente la gente de aquí, ¿no? Que siempre que pasa algo bueno, siempre pasa algo malo, ¿no? El día que celebraron la Premier League, llega un tío de repente de la nada y atropella 50 personas, se estropea toda la celebración, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora con un verano ilusionante, con el fichaje de Florian Wirtz, y bueno, y los fichajes que se están haciendo ahora con un nuevo proyecto ilusionante, pues pasa lo de Diogo Jota, ¿no? También Heysel, Hillsborough, etcétera, etcétera. Cuando se ganó la Liga en 2020, después de 30 años, fue seleccionado en las gradas. Y bueno, aquí la gente ya ha llegado a un punto de... Yo sé que suena esto como un poquito irracional, ¿no? Pero es que es cierto que siempre que pasa algo bueno da la sensación de que va a suceder algo malo, ¿no? Después de todos estos sucesos. Y bueno, más allá de todo el tema futbolístico, da la sensación de que este impacto del fallecimiento de Diogo Jota pues puede dejar un rastro fuerte de aquí al resto de la temporada y no solo a corto plazo, ¿no? Pero bueno, se están haciendo las cosas paso a paso. Ahora la plantilla se acaba de ir a Hong Kong y demás, y vamos a ver cómo se desarrolla tanto la pretemporada como la temporada, ¿no? Pero respecto a lo que decías antes, Juanma, de los jugadores ingleses y británicos, me parece que está cambiando un poquito la tendencia, porque también se fue Harry Kane al Bayern de Múnich, en Nápoles está McTominay, está Billy Gilmour, y bueno, yo creo que se está cambiando esto paulatinamente, y los jugadores británicos están un poquito más abiertos a explorar otras tierras, ¿no? Vimos a Sancho en el Dortmund también, a Joe Bellingham ahora, no sé, creo que las cosas están cambiando y bueno, vamos a ver lo que puede aportar Rashford, ¿no? Yo creo que puede ser interesante que de jugadores tengan más presencia en las ligas extranjeras y por supuesto la liga para
para que enriquezca la competición. Sin duda. Pues Juan, ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça. Lo podéis escuchar en Flash Score, que es una aplicación de fútbol donde retransmiten partidos y él comenta partidos de la Premier League sobre todo. Juan, que ha sido un placer y te escucharemos durante la temporada. Y bueno, al Liverpool, ¿cómo lo ves de fuerte de cara a lo que pueda ser la temporada en Champions? Porque va a ser un rival seguro más fuerte, ¿no? Que como fue la pasada temporada, quedó uno primero de la liguilla y otro segundo, Barça y Liverpool. ¿Cómo lo ves con el refuerzo de Wirtz, con lo de Ekitike, que también parece que está al caer? Se ha reforzado bien, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación de que los equipos que no han estado jugando el Mundialito de Clubes van a tener una ventaja muy grande la temporada que viene cuando llegue la primavera, ¿no? Y hablo principalmente de candidatos que pueden ser Arsenal, Barcelona y Liverpool, que son los que no han estado jugando el Mundialito de Clubes, ¿no? Y bueno, hablando ya del Liverpool más concretamente, el club ha detectado que es un momento muy importante para hacer una inversión muy fuerte para instalarse como relevo del fútbol inglés, como rey del fútbol inglés tras el Manchester City, ¿no? Por todas las dificultades que ha tenido el Manchester City esta última temporada, los fichajes que hicieron en enero que de momento no han terminado de despuntar ni de funcionar muy bien, y el Liverpool ha visto una serie de oportunidades de mercado que no acometió el verano pasado, primero porque no se daban a nivel contextual y segundo porque el club primero quería dar continuidad a la plantilla que había, y pues ahora se ha hecho el fichaje de Wirtz, se ha hecho el fichaje de Ekitike, que por supuesto tiene que ver con la venta de Núñez y el fallecimiento de Jota, se ha reforzado los laterales, que era algo que era muy necesario, y bueno, se están dando los pasos adecuados. Es normal que desde fuera se diga que el equipo está invirtiendo muchísimo dinero, pero hay que tener en cuenta que el año pasado no se gastó nada, este año ya se ha vendido a Kelleher, se sacó un buen dinero por Alexander-Arnold cuando se iba a marchar a coste cero, se va a marchar Núñez, quizá Luis Díaz, en fin, se va a hacer bastante caja. El Liverpool ha firmado un nuevo contrato de patrocinio con Adidas, quedó primero de la Premier League, primero de la fase de grupos de la Champions, en fin, hay dinero, ¿no? Se amplió el estadio recientemente, en fin, confluyen muchos factores para ahora mismo hacer este proyecto tan importante. Y bueno, pues hay mucha ilusión, mucha expectación y sobre todo con haber ganado la Premier League el año pasado, que sinceramente hace 12 meses nadie hubiera esperado que fuera a ser así. Pues ojalá tengamos un Liverpool-Barça, que será un partidazo, y así tener la excusa para llamar a Juan. Juan, que ha sido un placer, ¿vale? Igualmente, un abrazo, amigos. Bueno, seguimos en Team Barça con música nueva, que tenemos que renovar la cartelera musical aquí en la terracita con un tema que aquí creo que le suena mucho al amigo Tony Martínez, ¿no? Me suena un poquito, es una banda catalana que se llama Soila, y esta canción se llama Manifiesto, de su tercer álbum, me parece que es un álbum que se llama Radar y que todo el mundo pues, puede seguir, puede escuchar, porque es gente muy bonita que hace muy buena música. Momento de renacer. Bueno, pues música aquí en Team Barça y en esta terracita con lo de Rashford todavía caliente, con lo que nos ha comentado Juan Yagüe desde Liverpool. Bueno, a mí la sensación que me queda después de lo que nos ha añadido Juan es que la operación tiene sus luces y sus sombras, está claro. Operación me refiero a lo que puede ser el rendimiento deportivo, ¿no? Porque es un jugador con unas condiciones innatas tremendas, que viene con mucha motivación, pero hay un contexto, el suyo en los últimos años, con tema de lesiones también, con irregularidad. Y una cosa, Gus, que no hemos comentado mucho, que es el de por ejemplo, el aspecto de la presión, ¿no? Al rival, esa primera línea de presión que ejerce y ha ejercido muy bien Rafinha, te diría incluso que hasta Lewandowski, pero bueno, son los extremos los que presionan a los centrales rivales. ¿Eso tú ves a Rashford haciéndolo? ¿Esa exigencia que le va a pedir Flick sin balón? Rashford es malísimo en esto. Cuando digo malísimo, es malísimo. Bueno. Es decir, tiene compromiso defensivo cero. Pero, de nuevo vuelvo a decir lo mismo, todo depende de los contextos. A Rashford no hay que verlo ni con números ni con nada, yo siempre lo digo, es un jugador que es demasiado irregular, ha pasado por demasiadas cosas como para analizarlo solo con números. Hay que contextualizar al jugador y hay que verlo como que te acabas de fichar un prospecto que ha salido de la nada y no sabes cómo va a rendir realmente. Hay mucha expectativa porque lo has evaluado, dices, este tío es crack, pero no sabes cómo va a rendir. Yeah. Ahora, es un jugador que se envuelve mucho con lo que le rodea, es decir, él siempre es mucho reflejo del equipo, no es un jugador que te va a sacar un partido por él solo, pero te va a rendir siempre un poquito más que el equipo, porque era lo que era protagonista antes, pero si el equipo te lo da, él te lo va a dar también, es decir, si hay un compromiso defensivo en la parte de arriba, no se va a desentender de eso, él lo va a ir a buscar porque
digamos que no quiere pasar vergüenza de no hacerlo. Y siempre es eso, siempre que llegaba un nuevo jugador al Manchester United, él intentaba igualar aquellas cualidades que ese nuevo jugador tenía, por eso es que comenzó a ir de 9 algunas veces, porque quería también hacer algo diferente y aportar cosas para el equipo, y yo creo que ese compromiso él lo va a tener. Históricamente no lo ha tenido, pero la mentalidad de Rashford para mí es buenísima, pero vamos a lo mismo. Luces y sombras, si está motivado es espectacular, si no va a ser un desastre y todo parte por allí. Pero una de las debilidades que tiene Rashford es precisamente esa, su compromiso defensivo. Yo lo que veo también en lo positivo, por quedarnos con lo positivo para el final, ¿no? Que es un jugador que al espacio, que se picando la espalda de la defensa rival, muy mirando la línea defensiva del contrario para en el momento justo trazar esa diagonal de fuera hacia adentro. Eso es muy del Barça de Hansi Flick también. Lo hemos visto con Rafinha infinidad de veces. Yo creo que en ese contexto de juego vertical, rápido, directo, que se va a dar durante momentos durante la temporada, aunque hay contextos en los que el Barça tiene que jugar ante repliegues muy, muy bajos, pero en esos momentos en los que hay que correr un poco, a lo mejor segundas partes, un rival que venga un poquito más arriba a morder, un jugador como Rashford, Tony, yo lo veo ahí siendo implacable. Bueno, al espacio Rashford es fantástico, tiene una fuerza tremenda para ir para arriba, es verdad que para atrás le cuesta un poquito más, y ese compromiso defensivo que comentaba Gus, no es porque no pueda hacerlo, es porque no quiere hacerlo, que es importante saberlo, porque si es un jugador que no puede hacer ese esfuerzo defensivo, no lo puedes entrenar para que lo haga. En este caso es porque no quería hacerlo, esperemos que aquí sí quiera hacerlo. Tiene 1 contra 1, que a día de hoy hay 2 jugadores en el Barça que tienen 1 contra 1, que son Lamine Yamal y Balde. No hay nadie más que tenga 1 contra 1. Tiene chute de fuera al área, que tampoco tenemos tantos jugadores que tengan chute y que tengan esa potencia de chute. Ojo, por balón. Lo tanto, me parece que... Tony, balón parado también, ¿eh? Tira la falta, balón parado tira los también. Penaltis. Sí. Correcto. Entonces yo creo que equilibra muy bien, junto con lo que ya tenemos, creo que equilibra perfecto lo que necesita el equipo. Yo lo veo. Y hay algo más. Es decir, tenemos una jugada que no tenemos en el Barça actualmente, porque Rafinha es zurdo y él es diestro. La posibilidad que tiene, lo que hablabas, ¿no? Meterse entre lateral y central, ese pique que puede hacer, pero tener un jugador diestro a pierna cambiada por el lado izquierdo te suma una jugada que nosotros no teníamos en el año anterior. Por lo tanto, es un plus completamente distinto que te va a surgir. Y cosas que hay una no sé si recuerdan esto, yo siempre, me gusta ilusionarme, ¿no? Imaginarme jugadas en la cabeza, ¿no? De aquellos 100 centros que hacía Lamine al segundo palo y que siempre tenía que llegar Rafinha. Él sí los va a resolver muchísimo mejor que Rafinha, aunque, por poner un ejemplo. Aunque ¿no? Por alto no es que sea su punto fuerte de Rashford, ¿no? No es por ahí. Yo creo que él no ha tenido esa posibilidad, tampoco se le ha demandado, pero no es simplemente de cabezazo. Él te puede resolver la jugada con los pies en ese segundo palo, llegando desde atrás, llegando de otra posición. Y eso, el ángulo por el pie que utiliza era diferente con Rafinha y esto te va a dar ese plus. Y por eso que yo insisto en la posibilidad de que Rafinha pasar a ser 9 y complementarse con Lamine. Es decir, hay una posibilidad interesante que se puede cuajar. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer una entrevista a Balde, que va a ser su compañero en la banda izquierda, hace un par de añitos, que decía que si tuviera que nacionalizar a algún jugador inglés en esa España que iba a jugar contra Inglaterra, elegía a Rashford. Me parece un detallazo tremendo que 2 años después salga esa entrevista y que justo Rashford venga a ser el compañero de banda de Alejandro. Buenas combinaciones, ¿eh? Se van a dar en esa banda, también en la derecha, Koundé y Lamine. La verdad que lo que más me gusta de cara a la próxima temporada es la flexibilidad que hay, ¿no? Con los perfiles de jugadores, porque Ferran también puede jugar si se le exige en un costado, Rafinha lo estamos comentando, la tendencia de Rashford, aunque pueda jugar por dentro, es si empieza jugando por dentro va a tirar hacia la izquierda, pero eso no viene mal tampoco a este Barça, porque por dentro aparece gente como Olmo, aparece segunda línea también Pedri. No sé, yo veo cosas interesantes, nos quedamos también, obviamente, con lo positivo, lo negativo pues lo dejamos ahí, por si alguno quiere volver a escucharlo, pero en esta parte ya final, antes de seguir con el programa y despedir aquí a Gus y a Tony, un comentario de Alejandro Campos en YouTube, un poquito largo, pero lo voy a leer porque me hace ilusión, para que veáis también que no solamente Tony tiene pedradas con aquello de Gavi en el lateral derecho. Dice por aquí Alejandro Campos en YouTube: tengo yo la pedrada de que sin lesiones, el 11 de gala del Barça en marzo 2026 será el siguiente: Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Bernal, Pedri, Olmo, Rashford, Rafinha y Lamine Yamal. Y ahora añade él: si Araujo se queda, tampoco tengamos en cuenta que la temporada pasada no pudo hacer pretemporada para adaptarse al sistema exigente del míster, y que aunque Íñigo fue el mejor central la pasada temporada y comenzará como titular, tiene una edad y es difícil que aguante toda la temporada. Y creo que Bernal, cuando se recupere del todo y vaya teniendo rodaje, se hará con el sitio, y quizás para darle salida de John en diciembre o verano.
Lewandowski, con el gran gol, como el gran goleador que es, tendrá importancia en la temporada, pero el entrenador sabe que necesita como que corran todos. Si el inglés da el rendimiento que debe y también corre, tiene 10 años menos que el alemán, y Rafinha solo se sentará para darle descanso. La pena es que en el centro del campo habrá algunos que jugarán menos de lo que merecen. Pedri, De Jong, Bernal, Casado, Gavi, Olmo, Fermín, sin contar a Eric y Christensen, que también cumplieron de pivotes. Y tengamos en cuenta que es año de Mundial. No me extrañaría que alguno salga en Navidades. Comentario redondo de Alejandro Campos, pero hacía así no con la mano, Gus. ¿Por qué en concreto? Porque ¿en qué posición había puesto él a Bernal? A Bernal, de pivote, claro. Como dice que Íñigo no iba a tener minutos, pero bueno, okay, me he confundido, ¿no? Porque es que se comenta por Twitter la posibilidad de que Bernal sea, yo pensé que la pedrada iba a ser esa, estilo Toni, ¿no? De que él va a ser central izquierdo. No. Del Barça. Araujo y Cubarsí, la pareja de centrales para el amigo Alejandro, de cara a marzo, ve cayéndose a Íñigo, pues ya tiene una edad también. Bueno, es una apuesta. Esto es como lo que decía la pasada semana el amigo Raúl Martín, que se mojó con aquello de que no veían 5 años a Lamine en el Barça, que por cierto, abro paréntesis, la gente está muy mal de la cabeza, porque es poner un clip de 1 minuto de esto que decía Raúl en el último programa, que tiene un contexto, que tiene además más puntos en ese speech que soltó Raúl, y la gente en Instagram con el clip que colgamos, que yo le dije a Raúl, voy a subir este clip, lo dije en el programa, lo subí y dicho y hecho, venga la gente a comentar, nos han dicho Floren Boys. Nos han acusado de ser entorno tóxico. Digo, bueno, pues esta gente no se toma la molestia de ir a escuchar el podcast y ver qué se ha dicho, cómo lo hemos dicho, pero son gente que al final yo creo que viven en una plataforma que es la de Instagram o los Reels, que es la de TikTok, y no van a tener la curiosidad de escuchar un contenido completo. Esa gente a mí personalmente no me interesa. Me interesa la gente que nos escucha semana tras semana, que sabe cómo hacemos las cosas, que sabe cómo decimos las cosas y que entiende lo que es Team Barça. El que venga aquí a ver un clip de vídeo de 1 minuto completamente descontextualizado, aunque sea muy potente, y no se moleste ni un segundo en venir a escuchar el podcast, no me interesa en absoluto, pero tenía que decirlo porque, bueno, defiendo aquí a la gente de TDP y Raúl es miembro del equipo. Dicho esto, ahora sí, yo creo que ya despedimos, ¿no? Gus, Tony, nos ha quedado un bloque redondo, lo de Rashford comentadísimo está, así que nada, lo veremos ya en juego, que por cierto, semana que viene, domingo, Vissel Kobe Barça. Si alguno de los aquí presentes quiere estar para el podcast que haremos posiblemente después del partido ese, ya veremos qué hora del domingo. Tony se va de vacaciones, me da la impresión, y su mujer lo tiene muy atado en corto. No podrás, ¿no? Yo me voy el 3. Ojo. Me voy el mismo 3, o sea que lo tengo mal. Lo tienes mal, ¿no? No, lo tengo bien. Sí, lo tengo perfecto. El partido es el 3. Claro, estoy mirando el calendario. Claro, yo me apunto a una pelea, ya lo sabes. El 27 de julio es el partido, 12 de la mañana, domingo, Vissel Kobe Barça, y a lo mejor hacemos el podcast por la tarde del domingo. Es una opción. Tuyo soy. Bueno, pues no lo diga muy fuerte. Tony, abrazo. Un abrazo enorme. Gus, nos vemos. Vale, chao, Juanme, chao a todos. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces, lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Team Barça. Bueno, lo de Rashford, cómo se pone la cosa interesante, ¿eh? Porque habrá aspectos que tendrá que pulir seguramente para adaptarse al estilo Barça, o lo que le va a pedir seguramente exigir Hansi Flick. Pero lo de Rashford, como todavía mientras grabamos esto no es oficial, lo dejamos un poquito aparcado, y en esta terracita 5x06 lo que vamos a hacer es abrir un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, como es el trivial, con la gente que más nos quiere aquí en Team Barça. Son los mecenas de Club TVP, los que más nos quieren, además en sentido literal, porque son los que más pagan dentro de la parte de los premium, como así se denomina, el nivel premium. Ellos son mecenas de verdad, de corazón, gente que adora lo que hacemos aquí en Team Barça, y esos son los que tienen un lugar aquí preponderante. Yo decía que los que no quieren escuchar lo que se dice de verdad en un sitio y se quedan con lo que aparece en un clip de vídeo en redes sociales, pues que se queden ahí, en esas redes sociales. Aquí me interesa gente que esté dispuesta a escucharnos al completo, y ellos son los que lo hacen. Dicho esto, un poquito de baño y masaje a los mecenas de Club TVP. El trivial, entre ellos, los cuartos de final. Quedan todavía 2 duelos de cuartos de final entre Jorge Jiménez y Raúl Tomás, y el que tenemos hoy,
entre un veterano y un novel, por decirlo así, que no se enfade ninguno de los dos. Voy a empezar por el novel, aunque ya he estado aquí, en el Trivial, y él me ha dicho antes de empezar a grabar, Juanma, he caído en la primera ronda, no he aguantado nada, que es el amigo Juanca, que está por aquí. Juan Carlos Borbón, que su nombre me encanta. ¿Cómo estamos, Juanca? Muy bien, buenas tardes. Bueno. Bien, como dices, pues bueno, esperemos que esta vez podamos tener un poco más de suerte. Las otras dos anteriores he caído en la primera ronda, pero bueno, venimos aquí con ganas y con fuerza para dar guerra. No, son valientes, ¿eh? Los que se apuntan al Trivial son valientes, los mecenas son valientes, porque son bastantes, son 30 dentro de los Premium, y aquí ha habido 8 valientes que se han tirado a la piscina para decir: yo quiero jugar, quiero enfrentarme contra otros también del Premium. Y como hago siempre en el Trivial, pues a Juanca, aunque ya seguramente en anteriores terracitas y Trivial, como él ha dicho, cayó y también habló de lo que le trae aquí a Team Barça y por qué apoya el proyecto, te lo tengo que preguntar otra vez, Juanca, perdóname. ¿Tú por qué apoyas con esa cantidad mensual Team Barça? Bueno, pues al final porque el trabajo que haces creo que lo vale. Sinceramente, o sea, la verdad es que es la única manera o el único medio de comunicación, digamos, o de difusión, ¿no?, en el que encuentro un contenido que se alinea con la manera en la que yo entiendo el fútbol. Entonces, es algo que no lo veo de otra manera. O sea, prefiero estar en contenido como el que generas tú, como dices siempre, ¿no?, el podcast sin prisa, con objetividad, con al final más análisis que lo que nos encontramos fuera, y no centrarnos en el clickbait, digamos un poco lo que es eso, ¿no?, el buscar la viralidad. Un poco es por eso. Yo no te voy a meter el corte del señor Lobo porque ya está metido muchas veces, pero gracias por tus palabras, evidentemente. Y por aquí tenemos a alguien que debuta en el Trivial. Yo creo que es el más veterano de todos los participantes en cuartos de final, y es alguien que también apoya aquí en nivel Premium, el amigo Toni Carero, que está por aquí ya. Toni, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Juanca. Bueno, bien, acabando el lunes de una buena manera, ¿no? A pesar de los problemas técnicos, pero bueno. Bueno, Toni, que está entrando por teléfono, como se puede apreciar, porque estamos teniendo algún problemilla para conectarlo vía StreamYard, pero se le va a escuchar, como ya veis. Y Toni, tú ya hace tiempo dejaste un audio que me hizo mucha ilusión hablando del proyecto de Team Barça, por qué te gustaba, por qué lo apoyabas. Sigues manteniendo, entiendo, esa opinión, ¿no? Bueno, por supuesto, es que, bueno, lo que ha dicho el compañero y lo que han dicho todos los compañeros que han participado, pues es más de lo mismo, pero es así. O sea, como muestra un botón, por ejemplo, ya no digo el especial de la liga, ¿no? Pero yo qué sé, el tema de los canteranos, por ejemplo, yo no sé en la prensa, ya no digo, en la prensa barcelonista, ¿alguien trata así el tema de los canteranos? A lo mejor encuentras a alguien tipo Jaume Marcet y poca cosa más. No sé, o entrevistas, a mí me gustó mucho, creo que te lo dije, la entrevista que le hiciste a Franjoe, por ejemplo, pues por ese tipo de contenidos vale la pena, por supuesto, porque es absolutamente exclusivo y original. Franz Hoeken, qué charla tan interesante con el que fuera técnico. Sí, por ejemplo, ¿no? Técnico de porteros de Luis Van Gaal, en ese especial que hicimos de Van Gaal, pase atrás, que está en Club TDP. Bueno, pues, Toni, gracias por tus palabras. Lo que vamos a hacer ya, para empezar ya sin más dilación con el duelo, porque esto es un duelo entre mecenas y entre gente que se aprecia por el grupo que tenemos en WhatsApp. Pero aquí tengo una moneda, y por respeto, creo yo, al veterano, que sin que se enfade Toni, tú vas a elegir cara o cruz en esa moneda. Cruz, que es la parte de la moneda donde aparece el Museo del Barça, que a ver cuándo lo tenemos de nuevo abierto. Tiro la moneda cae, y tenemos por aquí una cara. Por tanto, eso implica que quien elija la tarjeta que tengo yo aquí, 2 tarjetas, derecha o izquierda, el que empieza eligiendo sea Juanca, porque ha salido la cara. Juanca, ¿derecha o izquierda? Derecha. Bueno, pues tenemos aquí la tarjeta para Juanca y la tarjeta para Toni, que da en mi lado izquierdo. Y empezaré directamente con Juanca, si no tenemos más que añadir en esta introducción del Trivial. Son muy famosos ya los quesitos del Trivial del Barça, ¿no? Entrenadores, jugadores, la Liga, curiosidades, partidos europeos y victorias. Bueno, pues empezamos con entrenadores. La primera pregunta para el amigo Juanca es la siguiente. ¿Qué legendario jugador del Barça entrenó al equipo en la temporada 62-63? Nos hemos ido lejos, ¿eh? Diría Ladislau Kubala. Bueno. ¿Cómo empieza Juanca, eh? ¿Cómo empieza Juanca? Esta pregunta que sería, yo creo, más propia para Toni. Toni, tú sabías esta, ¿no? Sí.
Bueno, sí. Bueno, acertó Juanca. Se la damos a él por válida, no te ha tocado a ti. Bueno, es lo que tiene el sorteo con la moneda. Bueno, pues 1-0 para Perdón, Juan. una cosa, yo os he perdido en cuanto a de imagen, pero bueno, os oigo perfectamente. No te preocupes, mientras suene es lo importante. Bueno, pues se pone 1-0 por delante Juanca. Y Tony, te toca la pregunta de entrenadores, que es la siguiente, a ver si la aciertas igual, que yo creo que sí. ¿A qué equipo italiano entrenó Luis Enrique antes de llegar al Barça? Roma. Bueno. Es como esta también era facilita. No sé cuál de las dos. Era muy fácil. No sé cuál de las dos es más fácil. Pero, Tony, yo creo que esta te ha venido muy bien para empatar la eliminatoria, para empatar el duelo de cuartos. Y pasamos ahora, para desempatar esto o no, al turno de jugadores con Juanca. La pregunta es la siguiente. ¿Durante cuántos años jugó Xavi con el Barça? Esta es buena, ¿eh? Recordemos que hay pista, ¿eh? Hay pista que pueden pedir ellos una pista en todos los turnos. Tienen una posibilidad de pedirla. En esta no sé si quieres pedirla o no, Juanca, que yo entiendo que no, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no. Yo diría, hostia, a ver, si no recuerdo mal... Haz las cuentas, Empieza... Se fue después del triplete del 2015, eso seguro. Yo diría que debutó en el 98 quizás, entonces estaríamos hablando, 98-9, 17 años. ¡Qué maravilla! Su nombre... de números, de matemáticas aquí, rápido de coco Juanca, acertó, 17 años estuvo Xavi jugando en el Barça. Bueno, Tony, te lo pone complicado Juanca, ¿eh? Bueno, es un hueso duro de roer, está claro, ¿eh? Bueno, pues claro. El turno de jugadores para Tony ahora con la pregunta siguiente, que yo creo que también es bonita, no sé si fácil, pero es bonita. Y la pregunta es la siguiente, Tony, ¿a qué internacional portugués sustituyó Leo Messi en su debut con el Barça? Deco. Bien. Y además es una imagen muy famosa cuando se recuerda el debut de Messi en Montjuic, además, contra el Español, recordamos, y salía entrando por Deco. Bueno, pues esto se pone 2-2. Yo creo que hasta ahora es el duelo en el que ha habido acierto pleno en las dos primeras rondas. Yo estoy alucinando lo bien que van los dos, Juanca y Tony. Bueno, pues el turno de la liga para Juanca. Vamos ya directos a ver si se desempata esto, se pone de un lado o no. Yo no tengo aquí predilección, ¿eh? Los dos se han portado muy bien comentarios con lo que es Team Barça, para ellos. Pregunta de la liga, Juanca. ¿Qué 3 jugadores marcaron goles para el Barça en su victoria 4-1 frente al Atlético de Madrid en diciembre de 2012? Esta es muy jodida. Aquí podrías pedir pistas. Pero bueno, Juanca, aquí te tienes que mojar. Son 3 de los 4 jugadores. Bueno, es que realmente no. A ver, para la pista no es que sea una pista, pero te la digo yo ya. Dice 3 jugadores porque uno marcó 2, ¿vale? Así que son 3 jugadores marcando goles en ese Barça Atlético de Madrid, diciembre de 2012. Me voy a tirar a la piscina porque no... A ver, diré Messi, que entiendo que será el fácil. Puedes pedir pista, pero yo aquí lo que tú mandes. Yo voy a ir a pelo. Sí, me la guardo para más adelante porque viendo cómo está la eliminatoria... Te digo que no es nada fácil, ¿eh? Venga, va, pista. Venga. Bueno, a ver, ya has dicho lo de Messi, eso ya lo damos por válido. Sí, Messi sí, no te voy a decir cuántos marcó, ya eso dependerá de ti. Los otros 2, uno brasileño, pero no es Neymar, y otro internacional español del centro del campo, y que no marcaba mucho. Ya me he mojado mucho con las palabras. Sí, estamos hablando, entiendo que Dani Alves por un lado y Xavi por otro. No marcaba mucho Xavi, no lo sé si marcaba mucho o poco. Quien marcaba menos era... Busquets. Vale. Es que los 2 otros goleadores fueron Adriano y Sergio Busquets. Cuidado, y Messi marcó 2. Era complicada. Las que son de preguntar resultados concretos, goleadores concretos, muy complicadas de adivinar. Sí. Bueno, pues de momento falla aquí. Se puede poner por delante Tony con la pregunta de la liga, que es ¿cómo quedó el marcador? Otra también que se las trae. ¿Cómo quedó el marcador cuando el Barça jugó contra el Atlético de Madrid también el 12 de septiembre de 2015? Madre mía, complicado. 12 de septiembre de 2015, o sea, esto fue 15. Fue en Madrid, no fue en Barcelona. Si quieres pista, Tony, te la puedo dar. No, a ver, no estoy, a ver, ¿qué entrenador había? Tata Martino, Tito Vilanova, ¿vale? 1-1. 1-1 dice Tony, no quería pista, y la respuesta es... Negativa, error, fallo. Atlético 1,
Barça 2. Se quedó a un gol ahí, ¿eh? El bueno de Toni. Ganó el Barça. No sé los goleadores, habría que mirarlo, pero ganó el Barça en aquel partido en Madrid. Bueno, pues de momento la cosa, para darle más emoción, se mantiene empatada 2-2 y con el turno de curiosidades por delante, que son las preguntas para mí más bonitas. La pregunta para Juanca de curiosidades es: ¿en qué orden estaban las 3 letras del escudo del Barça entre 1941 y 1974? Recordemos, etapa de la dictadura y demás. Juanca, pregunta bonita. ¿En qué orden? CFB, Club de Fútbol Barcelona. Club de Fútbol Barcelona, CFB. ¿Y la respuesta? Creo que sí. ¿Y la respuesta es? Pues sí, Club de Fútbol Barcelona. Estuvieron ahí esas 3 letras durante bastante tiempo. De hecho, pregunta que también hubiera sabido Toni, ¿no? Hombre, esta digamos que es bastante asequible, ¿no? Bueno, pues acertó Juanca, que se pone 3-2, pero puedes empatar de nuevo, Toni, con la pregunta de curiosidades para ti, que es: ¿qué presidente fue el primero en proclamar que el Barça era más que un club, o más que un club? Hostia. Yo aquí las pistas, en este caso, sería muy difícil que la pudiera dar, pero bueno, lo puedo intentar, si Toni no lo acierta, pero entiendo que este presidente a lo mejor le suena. No es de los más sonados, creo yo. No es de los más sonados, no es de los más sonados tipo Núñez, Montal y compañía, pero... ¿Narcís de Carreras? Ojo aquí, ¿eh? La experiencia es un grado y Toni la ha clavado. Qué buena la rima. Bueno, pues Toni aciertó 3-3. Sí, estaba dudando, pero no, mira, está un poco de chiripa también, ¿eh? Bueno, pero lo acertó Toni. 3-3, ¿eh? Y quedan 2 rondas. Se pone esto bonito. Turno de partidos europeos. Juanca, ¿quién fue el capitán del Barça en la final de la Champions League en 2006? Puyol. Bueno. Qué bien. Me gusta ver tanto acierto. La última pregunta, es que estoy viendo la última pregunta de Juanca en su tarjeta, por si esto se va a decidir en muerte súbita. Bueno, de momento 4. 4-3, puede empatar de nuevo Toni con el turno de partidos europeos. Toni, ¿qué 2 jugadores marcaron para el Barça en la victoria 3-0 en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern en la temporada 2014-2015? 3-0 en el Camp Nou, recordemos. ¿Quién marcaron los goles, Toni? Neymar y Messi. ¿Cuántos marcó cada uno? Esta es buena, ¿eh? Yo creo que... A ver, Neymar metió que el uno... Yo creo que 2 Messi y uno Neymar. Has hecho dudar, ¿eh? Sí, golazo, ¿eh? Golazo de Toni para acertar y poner esto 4-4 a falta de una pregunta. Bueno, más emoción imposible. Y viendo las 2 preguntas, creo que la de Juanca es más difícil que la de Toni. Pero, y como no tiene pista, va a tener que jugársela. Pero yo se la lanzo. No quiero tampoco adelantarme más. Pregunta de victorias, Juanca, y es la siguiente. ¿Contra cuál de estos equipos alemanes no jugó el Barça en la Copa de Europa de 1992? Y te da 3 opciones. ¿Contra quién no jugó? ¿Bayern de Múnich, Kaiserslautern o Hansa Rostock? Bayern de Múnich. Bueno, pues yo ya voy a ir sacando una tarjeta o 2 que tengo aquí preparadas para el desempate, porque yo creo que la de Toni también la va a acertar, que tengo por aquí ya en turno de victorias, Toni, que es ¿a qué equipo derrotó el Barça en la final de esa Copa de Europa de 1992? ¿En la final del 92? Sí. Bueno, la Sampdoria de Génova, ¿no? Claro, es que esta era cierto seguro. Así que tengo por aquí... Esa es la pregunta más fácil, seguramente, claro, para un barcelonista, ¿no? Tengo por aquí ya, como antes eligió Juanca, ahora elige Toni. Toni, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Bueno, pues pregunta para Toni aquí, para Juanca aquí. Como ahora ha respondido Toni, respondo ahora a Juanca con la que tengo por aquí, que son 2 tarjetas que saqué también al azar. Y a ver qué toca. Aquí yo no he mirado prácticamente nada. Pregunta otra vez de entrenadores. Esto es muerte súbita, ¿eh? ¿Qué entrenador del Barça fue bautizado con el apodo del Noi de Pedralbes? Juanca. Carly Rexach. Bueno, yo aquí estoy alucinando con el nivel de los 2 en este duelo de cuartos de final. Bueno, pues la pregunta ahora para Toni de entrenadores es: ¿para qué equipo italiano jugó Frank Rijkaard durante 5 años? Milan. Esto ya es un no parar, goles que caen por todos lados. La pregunta ahora para Juanca de jugadores: ¿en qué año debutó Pep Guardiola con el Barça? Ojo aquí, ¿eh? En 91. No tienes pistas, es tu última respuesta. Y la respuesta es...
Se fue rozando el palo, el tiro de... Rozando y de verdad, ¿eh? Porque no fue el 91, sino el 90. En ese año debutó Guardiola con el Barça. Bueno, pues ahora tiene Toni la oportunidad de zanjar esto con la pregunta siguiente, que es muy fácil, creo yo, Toni. Ya te doy la mano y la enhorabuena. Si no, a lo mejor se equivoca, pero no lo dudo mucho. Toni, ¿bajo las órdenes de qué entrenador debutó Sergio Busquets con el Barça? Bueno, Pep Guardiola y Sala. Y dice hasta su segundo apellido. Bueno, pues así, de fácil, se zanja este duelo. Bueno, fácil, ha sido muy emocionante, la verdad, entre Juanca y Toni. Se ha decidido ya prácticamente al final, con un 5-6-5. Ha sido todo muy disputado, muy bonito. Bueno, Toni, enhorabuena. ¿Cómo te has sentido en tu primer duelo de Trivial? Bueno, bien, lo que pasa, bien, aunque el hecho de no poder veros también, en fin, un poco frustrante, pero bien, en fin, y la verdad es que he de reconocer que he tenido suerte en algunas preguntas. Esta última, la de Wembley, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, muy a gusto y bueno, y por supuesto con el nivel de Juanca, que en fin, que bueno, le felicito. Bueno, Toni, que esto ha sido al final entrar sin vernos las caras como si fuera la radio, ¿vale? Exacto, tú lo has dicho. Juanca, pues te has quedado apeado otra vez en cuartos de final. No sé si te voy a decir que a la cuarta será la vencida. Ya te invito a que el próximo año, si todo sale bien y seguimos aquí vivos y plenos, que te apuntes de nuevo al Trivial para que ya por fin te metas en... Ha estado cerquita, de meterte en semifinales. Hombre, yo creo que ha sido un Trivial bastante cruifista, ¿no? Aquello de sí, ¿verdad? Mejor perder 5-4 que 1-0, ¿no? Pues ahí hemos estado. Bien, darle la enhorabuena a Toni, que bueno, ha hecho un partidazo, digamos, y esperemos volver a estar el año que viene aquí. O sea, por nuestra parte no va a ser, así que hacer lo posible para que pueda ser y volveremos a intentarlo, no hay más. Pues nada, Juanca, te veo el año que viene y Toni, felicidades y te veo en semis, ¿vale? Bueno, a ver si la tecnología está un poco mejor. Venga, un abrazo para los dos, gracias. Bueno, Toni, que ya espera rival en semifinales, y lo que hago ahora antes de pasar al siguiente y último bloque, que ya digo viene fuerte, la segunda pista, ¿no?, del jugador escondido, y es una pista que no le tiene mucho que envidiar a la primera que dimos al comienzo, que la dio Toni. En este caso, la pista es, el jugador que buscamos es la siguiente: su paso por el Barça fue fugaz, pero en otro club fue leyenda y en su país mito. Es casi una pista poética. Repito, su paso por el Barça fue fugaz, pero en otro club fue leyenda y en su país mito. Y la primera, que guardaba relación con Rashford, pero no es inglés. Así que ir dándole vueltas a la cabeza. Ay, qué bien me lo paso con los mecenas de Club TVP en este Trivial de verano. Encantado de que se pasen por aquí, de que jueguen, de que se lo pasen bien y que además, bueno, nos dejan bondades sobre este proyecto que yo, pues claro, a todo el mundo le gusta que le alaben lo que hace y yo, pues estoy muy feliz cuando dicen las cosas que dicen y encantado, insisto, de que jueguen en el Trivial, se lo pasen bien y el amigo Toni, pues se mete en semifinales, jugará contra Ángel Pérez ese duelo. Y Jorge Jiménez y Raúl Tomás es el último duelo de cuartos del que saldrá el rival de Álvaro en la otra semifinal. Nos queda un verano entretenido con el Trivial, pero en esta parte del podcast no todo tienen que ser risas, aunque bueno, alguno a lo mejor se ríe de esto, no es de los que quiere al Barça posiblemente, porque es un bloque menos optimista, pero sí necesario, porque lo del Gamper, como bien sabéis, no se va a jugar ya en el Camp Nou, no habrá regreso el 10 de agosto, ya no solo es un problema de fechas, ni una anécdota más, es probablemente la confirmación de que el proyecto del Camp Nou, del nuevo Camp Nou, y todo lo que lo rodeaba con mucho más ruido que claridad. Es la cuarta fecha que se cae desde que empezó todo este proceso y esta vez el enfado ya no es solo por el retraso entre los socios, sino porque sienten que se les ha vuelto a engañar. Hubo comunicado, anuncio a bombo y platillo del club para esa vuelta el 10 de agosto, pero no habrá licencia de primera ocupación denegada por el ayuntamiento y no se jugará en el Camp Nou ese Gamper. Para hablar de todo esto, todo lo que rodea a ese no retorno al Camp Nou y más cosas,
nos acompaña alguien que ya es un viejo conocido en Team Barça Podcast, muy querido aquí por todos nosotros y que ya está por aquí para hablar de todo esto. Es el amigo Marc Duch. Marc, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí, ya lo sabes. Bueno, Marc Duch, que para que no lo sepa, fue el padrino, se podría decir así, de Team Barça, porque estuvo en aquel 1x01 de Team Barça Podcast, 14 de septiembre de 2020, madre mía, cómo pasa el tiempo, hablando de la moción de censura contra Bartomeu, esa plataforma més que una moció, y curiosamente hoy, 2025, Marc, en Twitter te llaman bartorroserista casi. Bueno, supongo que hay gente para todo y hay gente poco documentada para ser finos. Pero bueno, forma parte del juego, imagino. Como te imaginarás, a estas alturas me entra por un oído y me sale por el otro, o sea que no te preocupes. Bueno, pues para esta conversación con Marc, distendida, hablando de un tema importante, porque lo es, bajo mi punto de vista, antes de arrancar con todo eso, Marc, tengo por aquí un audio que quiero que lo escuches, de alguien que tiene una opinión muy concreta sobre esto de la no vuelta, el no retorno al Camp Nou, que es el tribunero culé, en Twitter, seguro que te suena, alguien que yo creo que tiene una opinión que merece ser oída siempre. Yo lo leo mucho en Twitter, sobre cuando habla de la vuelta a Montjuic, o la vuelta al Camp Nou en este caso, tiene abonos en Montjuic, tiene abono en el Camp Nou, no se ha perdido un partido en Montjuic, no da su nombre, se mantiene su anonimato, lo cual yo respeto también mucho porque quiero que da una opinión con conocimiento de causa. Bueno, en fin, ha mandado un audio, se lo pedí yo, al contestador de La Terracita, y esto nos dice el amigo tribunero culé, que nos abre muy bien la charla con Marc. Pues se acaba de confirmar la cuarta mentira de esta junta directiva en lo referente a la vuelta al Nou Camp Nou. Primero fue la fecha del 29 de noviembre del 2024, cuando nuestra vicepresidenta dijo aquello de salvo catástrofe mundial estaremos en el Nou Camp Nou en esa fecha. Ya sabemos que no. Después fue para mediados de febrero, cuando acabara la primera vuelta de la Liga y finalizara la fase regular de la Liga de Campeones, donde incluso nos hicieron a los socios elegir zona en el nuevo Camp Nou. Tampoco pasó nada y también fallaron en esa fecha. La tercera fue el Clásico se jugará en el Camp Nou allá por el mes de mayo. Tampoco ha sido posible. Y ahora la cuarta ha sido la de el Gamper se jugará en el Camp Nou. Lo triste y grave además es que en esta cuarta vez no bastó con un anuncio por boca de algún directivo, incluso del presidente, sino que se hizo un vídeo oficial desde la cuenta del club anunciando a bombo y platillo la vuelta el 10 de agosto. Y otra vez no vamos a poder estar y ya veremos si estaremos para el inicio de la Liga o al final esto se va a alargar hasta vete a saber cuándo, mediados de noviembre, principios de enero, y vamos a tener que seguir estando en Montjuic. Y el problema no es el que las obras se atrasen. Todos sabemos que una obra de esta magnitud requiere su tiempo y todo el mundo entendemos que es normal que haya retrasos. El problema, y es la gran denuncia de todos los socios, es ¿por qué nos tienen que engañar continuamente? ¿Por qué tienen que dar fechas que no van a cumplir? ¿Por qué no han dicho, oye, desde el principio, esto es una obra muy compleja, no sabemos cuándo podremos ir, cuando estemos volveremos? ¿Por qué? Y uno empieza a creer que el motivo de todo esto es porque todo se ha hecho de cara a la galería de inversores, fair play financiero, etcétera, y no de cara a los socios. Y si somos un club de socios aún, que espero que sí, primer al soci, como dijo Laporta en su campaña electoral. Pues parece que en esto tampoco. Bueno, pues la voz del soci, del tribunero culé, que después de escucharlo, ¿qué opinión te deja, Marc? A ver, se le pueden dar muchas vueltas, pero al final, si nos remitimos a los hechos, es tal cual lo ha explicado. Al final van 4 incumplimientos autoimpuestos. Esto es importante. Son fechas autoimpuestas por la Junta Directiva porque ha querido, porque ha considerado oportuno ir largando fechas a medida que le convenía y no ha podido cumplir ninguna de ellas. Cuando yo creo que lo hemos dicho desde el principio, en repetidas ocasiones, muchas de las voces que estamos alrededor del club, no hay ninguna prisa. O sea, nadie está poniendo prisas, nadie está pidiendo, evidentemente todos queremos volver lo antes posible y en las mejores condiciones posibles, pero nadie ha puesto prisas, por lo tanto, que las obras se ejecuten bien, que podamos volver con las máximas garantías de seguridad y comodidad y yo creo que ya no hace falta ponerse más deadlines que no vas a cumplir, porque al final, ¿qué generas con esto? Generas una imagen de
una imagen de descontrol, una imagen de improvisación y siento usar la palabra, pero es que es la realidad, una imagen de no sabes bien lo que pasa porque no eres capaz de dimensionar esta obra. O estás fallando tú, o está fallando la constructora, o alguien está fallando, es evidente, no puedes fallar tantas veces. Por lo tanto, no sé hasta qué punto esto es salvable o no salvable a nivel de discurso y a nivel de imagen. ¿Qué credibilidad queda? Porque ¿cuándo vamos a volver? ¿En septiembre? ¿En diciembre? ¿En marzo? Si da lo mismo lo que nos digan. Si volveremos cuando esté todo en condiciones para volver y ya está. ¿Por qué crees que el club estira por tantísimo este relato si sabía que no llegaba? Esta es una buena pregunta porque al final esto para mí es como la punta de un iceberg de negligencia. Es decir, si tú sabes que no llegas o intuyes que no llegas o tus constructores te están diciendo que no llegas, ¿por qué me dices que sí llegas en noviembre, en enero, en marzo y en agosto? ¿O es que te han fallado 5 veces las predicciones del IMAC? Puede ser, yo no digo que no. Igual el IMAC ha mandado unos datos de 5 previsiones y no ha incumplido ninguno de los 5. ¿Entran en algún momento las penalizaciones que se hablaron en su día al IMAC por no cumplir los plazos? Porque te recuerdo que el IMAC se seleccionó sin tener el historial técnico que tenían tal vez otras opciones, se seleccionó entre otras cosas por los plazos, porque se comprometía fielmente a cumplir con los plazos y eran los más cortos de todos. Al final nos vamos a encontrar con una obra que va a durar lo que tenía que haber durado ya desde el principio y habiendo seleccionado a un partner que igual no era el más cualificado. O bien la junta directiva o el club no se entera de nada y no sabe cuándo van a terminar porque el IMAC le falla, con lo cual tenemos un problema, o bien sí lo sabe y se equivoca, con lo cual tenemos otro problema. Ya nos lo explicarán, supongo. Al final, ahora hay una especie de challenge así en internet, una cosa que es eso de escuchamos pero no juzgamos. Sí. Pues los socios estamos un poco así, estamos, bueno, yo te escucho, no te voy a juzgar porque son unas obras, ya sabemos que se alargan, ya lo sabemos, todo esto ya lo sabemos, toda esta retórica de la gran obra, he leído por ahí la Sagrada Familia, bueno, la Sagrada Familia lleva 100 años en construcción, esperemos que el Camp Nou acabe antes, pero ya sabemos que estas cosas van lentas, lo sabemos, pero te escuchamos, explícanos qué es lo que está fallando, por qué no cumplimos ni un plazo. ¿Por qué nos vamos a disparar de presupuesto como previsiblemente va a pasar? ¿Por qué no sabemos si vamos a empezar la Champions allí o la vamos a empezar en Montjuïc? Explícalo, si no pasa nada. ¿O es que sí que pasa si lo explicas? Porque de ahí te cuelga toda una retahíla de compromisos económicos con los auditores, con los inversores. Claro, es que si al final se trata de aparentar que tú tienes un estadio y que tú tienes unos palcos VIP para que el auditor te conceda unos ingresos, para que la liga te conceda un margen salarial o para que los inversores te compren la moto que les estás vendiendo en ese momento, si se trata de eso, de esa película, perfecto, jugamos a ello, no pasa nada. Pero a los socios, como bien decía Tribunero Culé, que todavía, salvo, parafraseando a la vicepresidenta, salvo catástrofe mundial o pandemia, seguimos siendo los propietarios del club, pues se nos debería de informar de cuál es el estado patrimonial de nuestro activo principal, que es el estadio. ¿En qué posición ves tú al soci en estos momentos en el Barça, Marc? Bueno, en la de siempre, en la que toda junta directiva le quiere, que es una posición digamos, de abandono, casi de sumisión, de irrelevancia, de cero capacidad de interaccionar con el club, de cero capacidad de incidir en las políticas del club, en la posición que todas las juntas, desgraciadamente, desde hace por lo menos 40 años le quieren. No hay un cambio social en el club porque ninguna junta en el ejercicio del poder así lo desea. Esta es la realidad. Tú sabes, porque nos conocemos hace tiempo, que yo hablo de datos, de hechos y de realidades. No hablo de teorías ni conspiranoias. La realidad es que el Barça se sigue gestionando igual que en los últimos 40 años. Para mal del Barça, porque no estamos en un punto de gestión ni económica, ni social, ni institucional a la altura de lo que debería estar en 2025. Pero parece ser que no preocupa demasiado esto. Bueno, pues a la vista está lo que pasa cuando no tienes una masa social con capacidad de actuar, con capacidad de incidir, con una voz propia. Lo que pasa es lo que está pasando ahora, que se descontrola todo. Bueno. La sensación que da es lo que tú dices, ¿no? De que el querer anunciar tan rápido o tan deprisa, bueno, realmente ha sido 4 veces lo que lo han anunciado y con una sensación de querer abrirlo lo antes posible para, de alguna forma, ahora sobre todo en agosto, tener la opción de que el auditor apruebe los palcos VIP para poder
tener ese 1-1 famoso del que ya hablamos la pasada semana con Héctor Moedano. Pero claro, yo me pregunto ahora, aunque aquí tampoco tú tendrás mucha información, o sí, no lo sé, sobre si no se vuelve al Camp Nou ahora en agosto, ¿qué pasa con los palcos VIP? Porque yo ya he llegado a leer, que esto me parece el colmo de los rocambolesco, que querían hacer pasar los palcos VIP por palcos VIP en Montjuic, en ese presunto regreso a Montjuic, porque parece ser que ahora mismo la opción más factible es que el Barça vuelva a Montjuic, casi te diría, durante toda la próxima temporada. Efectivamente no tengo información, pero es que no la tienes tú, no la tengo yo, ni la tiene ningún otro socio. Y este es uno de los problemas, que no tenemos información. No sabemos en qué punto estamos, no sabemos si vamos a volver a Montjuic, si no vamos a volver, si el estadio va a estar bien, si los palcos están hechos, no están hechos. Bueno, si al final todo es un artificio para que se puedan, insisto, computar los 100 millones, que ya veremos si son 100 o se tienen que prorratear, y poder salvar un poco los números, volvemos a la casilla de salida, que la casilla de salida es: ¿podemos dejar de poner parches a la mala gestión económica? Porque es evidente que tras 4 años y un acumulado de mandato de 122 millones de pérdidas, que es lo que llevamos a día de hoy, es evidente que no hemos parado de poner parches y ni así hemos sido capaces de hacer del Barça un club solvente. ¿Podemos parar de hacer esto? Yo creo que algunos llevamos desde 2021, 2022, insistiendo y pidiendo que se dejen de hacer las cosas de esta forma, parcheando errores, que se empiece a planificar, que se empiece a diseñar cómo tiene que ser realmente el Barça del siglo XXI, ya del 2025 para adelante, porque es que el Barça no está evolucionando, está poniendo parches, y yo entiendo que el origen de la terrorífica gestión de Bartomeu, entiendo que existe o existía y ha lastrado mucho las cuentas del club. Evidentemente que sí, y nadie más, digamos, acreditado que un servidor para decir esto, porque yo batallé como nadie contra ese modelo de gestión. Pero es que el que tenemos a día de hoy no está salvando el club, como se dice. Lo que está haciendo es poniendo parches, es sobrevivir. Insisto, 4 años, 4 ejercicios cerrados, 122 millones de pérdidas, Juanma. 122 millones de pérdidas con 1.000 millones de palancas de ingresos extraordinarios. Hombre, yo no sé en tu casa, pero en mi casa, si pierdo 122 millones de euros o 122.000 euros al cabo de 4 años, ya te aseguro que me echan de casa, ¿eh? Ya me gustaría a mí perder 122 millones, Mar, también te digo. No, pero bueno. Ya que lo comentas, el tema este del 1-1 y los palcos VIP, también el hecho de que sean empresas de dudosa procedencia, ¿no? En algunos casos, como este New Era Visionary Group, que se ha hecho con el proyecto Barça Móvil y el despliegue 5G en el nuevo Espai Barça, con este Ruslan Barladenau, el moldavo, o Barladeanu, que no lo quiero decir bien, que está por detrás, o la familia Altani, que está por detrás de este Forta Advisor, lo comentábamos la pasada semana. Claro, esto es otro tema también por abrir, ¿no? Y hace poco le daban también a Barça certificaciones de ISO 1 por lo bien que lleva el compliance, y ves después también el acuerdo con el gobierno del Congo, también con un trasfondo político bastante problemático, por decirlo de alguna forma, pero no, te dicen desde otros lados de que no, es que también lo hacen este club y este otro, y hay que hacerlo sí o sí. No sé, ¿tú esto cómo lo ves en general? Porque son muchos nombres los que han salido, no solamente con los palcos, no solamente con lo del Congo que veremos si se hace o no, lo de Barça Studios, que eso creo yo que también come aparte. Yo creo que habíamos quedado que éramos un club distinto, ¿no? A mí me suena que el concepto general del Barça, más que un club, era el de ser un club distinto, de hacer las cosas de forma distinta, con unos valores y unos principios distintos. Creo yo, al menos este es el club que a mí se me enseñó desde pequeño y en el que he crecido y en el que afortunadamente hemos podido desarrollar una marca internacional basada en eso, que desgraciadamente en los últimos 10 años se ha tirado un poco a la basura, pero el momento de recuperarlo es ahora. Y ya te aseguro yo que no se recupera con el señor moldavo, con pactos con Qatar, que resulta que ahora Qatar, pues no lo sé, debe de ser algún tipo de faro de la democracia en Oriente Próximo o alguna cosa parecida, cuando hace 3 días era el diablo, que lo era y lo sigue siendo. Vamos a hacer pactos comerciales aparentemente con la República del Congo. Yo, mira, respecto a lo del Congo, solo espero, deseo y hago aquí una petición oficial al club para que pongan el logo de la República Democrática del Congo justo encima del de UNICEF, justo encima. Los dos bien juntitos, ¿vale? Para que se vea bien lo que es el Barça a día de hoy, o lo que quieren que sea el Barça a día de hoy. Fachada versus realidad. Esto es lo que tenemos. Qatar, Congo, Birlandeanu, como se llame, Arabia Saudí, bueno, y lo tenemos por obra y gracia de gente, de socios, con socios, que hace 4 días estaban igual que estoy yo ahora, de enfadados porque hacíamos tratos con estas gentes.
Bueno. Yo sé que esto los palmeros no lo van a escuchar, ni falta que hace, ya digo, aquí yo con los brazos abiertos a aquel que tenga un discurso crítico, autocrítico, exigente con uno mismo, con el club al que quiere. Bienvenido siempre a Team Barça. El palmero no va a venir aquí. Si viene aquí es para insultar y para faltar y para colocarte ya en una trinchera porque viven de eso, ¿no? De las trincheras, ¿no? Pero dentro de todo este escenario de alguna forma un poco negativo, como estamos contando, porque hay cosas que la gente a lo mejor en el día a día no ve. Marc lo sigue al club, lo fiscaliza, monitoriza hace ya años con Laporta, con Bartomeu y mucho antes, por si alguno todavía no se ha enterado. Pero dentro de todo este contexto, Marc, alguna cosa que digamos, bueno, esto lo ha hecho bien el club, porque alguno pensará con lo que estamos diciendo que no se ha hecho nada bien. Algo habrá hecho bien, ¿no? Muchas. Y afortunadamente hubo un cambio de gobierno en 2021. Y digo afortunadamente porque el rumbo que llevaba el club era el de la liquidación, básicamente. Sí. Y el club ha hecho muchas cosas buenas, evidentemente que sí. Ha cerrado, por ejemplo, ha crecido mucho en el área comercial y eso está muy bien. Ha hecho un buen desarrollo de negocio allí. En el área específica de BLM, para mí es ejemplar lo que se está haciendo con BLM. O sea, es una unidad de negocio que está llevando la marca Barça a un público y a un segmento de consumo que hasta ahora no tenía, que es el segmento más casual, el segmento más de día a día, y están haciendo un trabajazo enorme. De ahí la valoración que puede tener BLM. Paréntesis, casualmente es el área donde menos incide el cuerpo directivo del club. Es un área puramente ejecutiva que funciona de forma autónoma y funciona maravillosamente bien. Cierro paréntesis. La apuesta por el fútbol femenino, pese a que este año está bajando un poquito, ha sido firme y sigue siendo firme. El acuerdo con Spotify es una alianza fantástica que nos ha ido reportando una serie de, digamos, disparos en forma de alianzas pues, con Rosalía, con los Stones, con Coldplay, cosas auténticamente de primer orden dentro del mundo del entretenimiento. Yo siempre pienso un poquito más allá, siempre aspiro más, ya lo sabes, y siempre quiero el máximo y aspirar a la excelencia. ¿Y yo le hubiera querido sacar más jugo al acuerdo de Spotify? Sí. Pero aún así sigue siendo un excelente acuerdo, excelente. Y el mero hecho de iniciar las horas del estadio, por sí solo, aunque el momento para mí no fuera ideal y aunque la constructora no fuera la ideal, el mero hecho de iniciarlas después de no sé cuántos años, 10 o 15 años, de si lo hacemos o no lo hacemos, eso ya es bueno, porque era una instalación que se tenía que hacer. El salvar, entre comillas, el match ball de 2021 con 500 y pico millones vencidos, con el club prácticamente en quiebra, eso está bien hecho. Si es que hay un montón de cosas bien hechas. Sí. Juanma, un montón. Lo que pasa es que el Barça tiene 800 frentes y no te vale con ser bueno en 200. Tienes que ser excelente en 800. Esta es la realidad. Y lo que yo exigía y seguiré exigiendo, como muchos otros socios, es esta excelencia, este grado de compromiso, este grado de performance, este grado de, oye, vamos a llevar al Barça al nivel que realmente le corresponde. Y el nivel que le corresponde al Barça no es la República del Congo. El nivel que le corresponde al Barça no es fallar 5 veces en una previsión de retorno al Camp Nou. El nivel que le corresponde al Barça no es los ridículos permanentes que ello conlleva con el 1-1, las peleas salariales. Llevamos 5 años peleándonos, ya no te digo por fichar con normalidad, no, por fichar en el 1-1, en que me salga uno y me entre otro. Hombre, hemos vendido todo lo vendible y todo lo vendido y vendible. No sé, a mí desde fuera me parece que se tiene que exigir mucho más, muchísimo más. Dentro de esta exigencia, mira, no sé si a lo mejor viene bien hilado también, Mar, es una cosa que hemos comentado en el grupo que tenemos los mecenas de Club TVP, los Premium, sobre, yo opino, Sergi opina una cosa diferente y el resto también, algunos en mi barco, sobre la inacción del Barça a nivel institucional con lo de Tebas, con lo de Nico Williams y el Athletic Club de Bilbao, ese comunicado del Athletic Club que hablaba de que había ido a la Liga, se había reunido con el presidente para que le informase sobre, bueno, el estado de ese fair play financiero del Barça, un club que va a la patronal para decirle que dé información de otro club, porque según dice el Athletic Club, Deco habla de un jugador del Bilbao, del Athletic Club, que no lo quiero decir bien para que nadie se enfade, y esto, claro, esto hace que yo vaya a la Liga y pida datos financieros de otro club y que el club, en este caso el Barça, no diga absolutamente nada. Este silencio también con Tebas, que pudiéndolo incluso inhabilitar, porque tiene la opción el Barça de hacerlo, porque ha infringido algo muy grave como es el desvelar secretos profesionales, ya lo hizo en ese comunicado que borró la Liga, no lo olvidemos. ¿Esto tú cómo lo interpretas, el silencio del Barça a nivel institucional? Pues es un silencio cómplice, no tiene más. Al final, imagino que debemos favores, imagino que estamos
colgados, en el sentido de que no nos podemos enfrentar a quien dicta de forma como un cacique, porque se puede decir, las normas de la Liga, no nos podemos enfrentar a él, porque seguramente le debemos favores o esperamos de él algunas concesiones. Pero para mí no es el juego que tiene que jugar el Barça, para mí. Y es muy fácil decirlo desde mi silla y no desde la silla de presidente, esto también es cierto. Pero lo que no tiene mucho sentido es que nos pasemos el día llorando, y no tomemos acción cuando hay ventanas de oportunidad. Por ejemplo, el tema del Athletic de Bilbao. Por ejemplo, el cambio discrecional de normativa de la Liga respecto a las ventas de activos, creo que fue en 2022, ese cambio discrecional era perfectamente impugnable. Perfectamente, no hicimos nada. Ahora con el tema de Nico Williams, si es que es cierto que la Liga le ha facilitado información al Athletic de Bilbao, es extremadamente grave. Pues no sé, si no hacemos... Es que al final, Juanma, si quien tiene que defender el club no lo defiende, pues es que alguien tendrá que hacerlo, porque el que tiene que hacerlo no lo hace, ¿no? Y revolución en el CTA, con madridistas confesos dentro de la directiva de ese CTA. En fin, vienen tiempos interesantes y aquí Mar estará vigilante desde fuera y yo encantado no solamente de tenerlo en el programa número 1, de tenerlo en el último hasta la fecha, sino de que a futuro también se pase por aquí más a menudo. ¿Vale, Marc? Siempre que queráis, ya lo sabes. Pues un abrazo grande y muy feliz verano, ¿vale? Un placer, igualmente. Que vaya bien. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo. Para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes. Y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé. Bueno, cerramos esta terracita, vamos cerrándola poco a poco, que ha quedado muy intensa, ¿eh? Yo decía variadita al principio, pero la verdad es que ha quedado, con lo que hemos conversado con Marduk, bastante profunda, ¿no? En algunos temas que yo creo que también son de interés. No solamente hay que hablar aquí de fútbol y de lo que significa el fichaje de Rashford, cómo puede encajar en la dinámica de grupo del Barça de Hansi Flick, que es sin duda alguna lo mejor que tiene hoy el Barça a nivel deportivo, el Barça de Hansi Flick, con el femenino evidentemente, pero a nivel institucional, de club, hay cosas que si no se hacen bien, yo pienso que hay que contarlo también. Para algunos esto parece como pecado, ¿no? Hacer como una labor de fiscalización de la junta directiva actual, de cosas que no se hacen bien o se hacen de manera que por lo menos puedan ser objeto de crítica. Y yo creo que Marduk además es de los que está más capacitado para ello. Lo hizo anteriormente, ya decía, en el programa número 1 de Team Barça Podcast, ahí estuvo él como padrino hablando de esa moción de censura para derrocar a Josep María Bartomeu y lo consiguieron además. Y hoy está pues también viendo las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Y creo que lo ha dejado claro, lo que se hace bien y lo que no se hace tan bien. Así que en la terracita 5x6 ha quedado dicho. A partir de ahora vosotros sacad vuestras conclusiones. Si tenéis otra opinión la podéis dejar en comentarios. Yo encantado de leeros. No solamente eso, también lo del jugador escondido. Sí, queda la última pista. La última pista del jugador escondido la tenemos que dar, ¿no? Ya dimos la 1, hablando de que es un jugador que guarda relación con Marcus Rashford, pero no es inglés. Dijimos la segunda pista. Su paso por el Barça fue fugaz, pero en otro club fue leyenda y en su país mito. Pues nos queda la última pista. ¿Cuál creéis que es? Bueno, la digo ya directamente, no lo enredo más. Jugó 2 partidos el mismo día, pero en ninguno vestía de azulgrana. Vaya pista más guapa la que me he currado para completar el trío de pistas de este personaje, este jugador escondido que buscamos en la terracita 5x06. Diremos el ganador, sí, los que lo acierten en comentarios la próxima semana, e id dejando vuestros comentarios ya sobre qué jugador pensáis que es el que buscamos. Jugador, exjugador, en fin, que no solamente son los que están en activo, algunos ya no están en activo,
y algunos hace mucho tiempo que jugaron. Así que lo vais pensando, y si lo acertáis, ya digo, en comentarios en Spotify, comentarios en iVoox, y si queréis apoyar el contenido de Team Barça, como ya defendían Juanca y Tony, lo podéis hacer en teambarça.com/Patreon. Ahí tenemos Club TPP, contenido exclusivo de todo tipo. Y bueno, si queréis un barcelonismo diferente, sin prisas, que va a este ritmo, que cuida las cosas como las cuida, las dice como las dice, aquí estaremos encantados de recibiros. Sin más, me voy. Nos vemos el domingo a lo mejor, después del Vissel Kobe Barça, en otra terracita. De momento, ya sabéis, pasadlo bien. Team Barça.